Bienvenidos a todos de nuevo a esta segunda edición del ciclo de grandes capitales islámicas. En esta ocasión contamos con Patrice Cressier, que va a ilustrarnos con la conferencia Marrakech, crisol de culturas al norte del Atlas. Marrakech, que como sabéis fue capital de los almorávides, capital de las 4 de las 6 grandes dinastías que han gobernado Marruecos y que hicieron Marrakech su capital, fundada por Yusuf Ben Tashfin en el año 1962. Una ciudad que es frontera entre el sur africano y el norte árabo-andalusí de Marruecos, y que es una ciudad con un enorme sustrato cultural y yo siempre lo defino como un paraíso de contrastes, ¿no? Sin duda, Patrice Cressier les va a ilustrar en esta conferencia. Para aquellos que no lo conocen, Patrice Cressier es doctor en Historia del Arte y Arqueología Islámica por la Universidad de París, cuarto Sorbonne. Es investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Lyon. Fue nombrado Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques en el año 2002 y es miembro del Instituto Arqueológico Alemán desde el año 1998. Ha sido director de estudios, antigüedad y medievo de la Casa de Velázquez entre el año 1994 y el año 2002 y ha dirigido diferentes monografías, congresos y proyectos internacionales centrados fundamentalmente en el occidente islámico medieval. Sin más preámbulos, les dejo con Patrice Cressier y les invito a la tercera sesión del ciclo de grandes capitales islámicas que tendrá lugar el próximo 21 de junio a cargo del doctor Julio Navarro Palazón, y en este caso nos dedicaremos a la ciudad de Murcia. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, primero, pues agradecer a la Fundación de Tres Culturas de su acogida aquí en Sevilla, a Casa Árabe también, que es coordinadora de este ciclo de conferencia. Disculparme por mi castellano, que verán que el acento deja que desear después de 30 años aquí en España. Y apuntar también que yo hablaré ante todo desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, del urbanismo, que va a ser realmente el centro de mis preocupaciones, pero siempre teniendo en cuenta un poco la ideología de las sucesivas dinastías que se han sucedido en Marrakech a lo largo de unos cuantos siglos. También supongo que por falta de tiempo, porque no he sabido medir muy bien el texto de mi conferencia, seguramente me limitaré a las dos primeras dinastías que tuvieron Marrakech como capital, los almorávides, sus fundadores, y los almohades, pasando muy rápidamente sobre las siguientes, y acabaré con unas cuantas observaciones sobre el estado del patrimonio hoy en día en Marrakech y los problemas que plantea el desarrollo loco, a mi juicio, del turismo marrakechí. Entonces, también disculparme porque voy a leer en gran parte del texto porque me da más fácil la solución de facilidad. Tradicionalmente se ha atribuido el título de capital imperial a 4 de las grandes ciudades de Marruecos, cada una fundada por una de las dinastías mayores que reinaron sobre el Magreb occidental, y algunas de ellas sobre el andaluz, pero reflejando de forma muy distinta en su urbanismo y su arquitectura la herencia dinástica así reivindicada. Son sucesivamente Fez por los idrisis, 2 veces, porque hubo 2 Fez sucesivos, en 790 y en 809, por Idris I y Idris II, Marrakech por los almorávides en 1071, Rabat por los almohades en 1150 y Meknès por los alawís en 1672. Obviamente se trata de una visión esquemática. La Rabat almohade quedó inacabada y solo alcanzó el rango de capital bajo los alawís, mientras que Meknès existió desde la Alta Edad Media bajo la forma de un conglomerado de asentamiento hasta su total remodelación por el sultán Moulay Ismail. Aparentemente ausentes de este panorama, a pesar de haber sido los más activos fundadores de ciudades de la historia de Marruecos, los merinis dejaron, no obstante, una profunda impronta en Fez,
Primero, al instaurar un verdadero culto a los Idrisis y al dotar lo que era hasta la fecha una ciudad doble de un tercer núcleo urbano autónomo, Fas el-Jdid, en 1276. Sin embargo, por razones políticas comprensibles, se abstuvieron de intervenir en Marrakech, ciudad esta a la que nos vamos a dedicar con mayor profundidad. Marrakech, que compartió con Sevilla, es importante recalcarlo aquí, el papel de capital de los dos grandes imperios bereberes, aunque esta denominación de imperios bereberes a mí no me convence del todo. Unas breves observaciones sobre la dinastía almorávide. Era un grupo de nómadas y seminómadas, Sanajá, Lamta, Lamtuna, etc., del sur de Sahara, casi a la frontera con Senegal actual, y en su inicio el movimiento es bicéfalo. Hay una guía espiritual, y un jefe de guerra, un jefe militar. Lo que acaba en 1059 con la muerte de Abdallah ibn Yassin, que era el guía espiritual primitivo. La duración total de la dinastía es breve, un poco más de un siglo, del que 72 años corresponden a solo 2 reinados. Eso es importante porque en realidad son las personalidades de esos 2 primeros emires que realmente funcionan como jefe de Estado, que van a marcar la historia y la ordenación del territorio, tanto de Andaluz como del Magreb Occidental, y obviamente la topografía de las ciudades capitales, Sevilla y Marrakech. La fundación de Marrakech, para empezar, su fecha, las motivaciones, la circunstancia. Creo que las condiciones de la fundación de Marrakech va a influir mucho sobre su posterior revolución. Quizás... Bueno, eso era un breve recuerdo de cómo se conquistó y hasta dónde se conquistó Magreb y Al-Andalus por los almorávides. En su conquista progresiva del Magreb, desde el sur, las tribus almorávides alcanzaron Sijin Massa en 1053, está tomada definitivamente en 1055, y franqueando el Alto Atlas, 2 ciudades de su pie de monte, Enfis y Armat, en 1058. Esta segunda ciudad, Armat, estaba organizada de hecho en 2 núcleos complementarios, distantes entre sí unas 6 millas, emanación cada una de un grupo tribal que le había dado su nombre, Ahmat Aylan y Ahmat Urika. Era por entonces la capital de un emirato independiente, gobernado por una dinastía Magrawa, parentado a Fasis, y ocupada la ciudad por los almorávides y desposada su reina, Zainab, por Abu Bakr. Ahmat fue la capital, de hecho, del nuevo estado en expansión, el estado almorávide, y la cabeza de puente de las hazañas militares de la Sanjaya. Casi 10 años después, la presión demográfica en esta antigua metrópolis se hacía insostenible, mientras que la dinastía ya consolidada aspiraba a fundar una sede propia que le pudiese brindar además un marco urbano y arquitectónico a la altura de sus pretensiones políticas. La localización geográfica céntrica del Valle del Urika, en el corazón del territorio ahora controlado por los almorávides, la ausencia de conflicto significativo entre estos y la población local, hicieron que para el nuevo asentamiento se buscaron un lugar no muy alejado de Armat. Eso es una vista del yacimiento de Armat hace unos pocos años. Hoy en día eso va a ser un centro comercial y los obreros que ven aquí en el medio excavan la muralla de la ciudad. La ciudad era importante, su radio medía 1 kilómetro de largo, que era el rey Mutamid, el Mutamid de Sevilla, se quejó muchísimo de estar ahí relegado, pero yo creo que era bastante injusto con los habitantes de Armat. Algunas fuentes medievales nos brindan detalles sobre el proceso inicial de la fundación de Marrakech, aunque las únicas fiables en cuanto a la cronología son Al-Bayan al-Mughrib de Ibn Tari y la Hural al-Maushiyya. Sabemos que una vez tomada la decisión en 1069, los Shur de los Aylan y de los Urikas, las 2 tribus que ocupaban Armat, acompañaron a Abu Bakr y Yusufin Tashufin a una zona que pertenecía anteriormente al primero de esos 2 grupos, terreno que fue vendido a los nuevos gobernantes para que llevasen a cabo su proyecto urbano. Se trata, por tanto, de un proyecto común, implicando probablemente una suerte de pacto entre los recién legados y las élites representativas locales,
Amazigh en ambos casos. Pero de dos ramas, los de los almorávides son Haja, los Urica y Aylan son Messiuya. La continuidad política se marcó ostensiblemente también por el casamiento de Zainab con Yusuf ibn Tashfin, cuando Abu Bakr tuvo que volver a los territorios meridionales para aplastar rebeliones locales. Recordamos que esta mujer de origen Nafsa, es decir, en las tribus de Ifriqiya, del actual Túnez, fue esposa del último emir Magrawa antes de haber sido la de Abu Bakr. Es decir, que es característico de una sociedad todavía bereber muy impregnada de tradiciones todavía relativamente compatible con el Islam, ahora sea menos, que es la mujer que ha sido la continuidad política en este proceso desde Ahmad hasta la fundación de Marrakech. El lugar ahora de la fundación llama la atención el lugar elegido para asentar la nueva capital, una zona esteparia próxima al Wadi Tensift, río de caudal no muy abundante y algo irregular, y alejada unos 25 kilómetros del tramo del Wadi Urica, aprovechable por derivación para el regadío. Tal como hoy, la vegetación espontánea debía ser escasa y las temperaturas medias superiores a las que disfrutaba Ahmad. No se puede explicar la elección de un espacio bastante inhóspito por la nostalgia del desierto que hubiera animado supuestamente a los jefes almorávides, tal como se lee a menudo en los manuales de historia. Fundar la capital de un imperio en el que se espera un crecimiento rápido de la población, con el consumo de agua que ello implica, tanto consumo humano como regadío, por no hablar de las exigencias específicas de los espacios áuricos, supone que esta cuestión crucial se ha planteado con antelación, que se ha encontrado una respuesta y que se ha elaborado un plan de explotación de recursos hídricos debidamente identificados. En el caso de Marrakech, este recurso es la capa freática que se extiende a cierta profundidad por debajo de la superficie, aprovisionada aguas arribas en el glacis de Piedemonte por el curso del Urica, el río que baja del Alto Atlas, y que desemboca en el Tensift, que es el río que bordea la ciudad de Marrakech. En teoría, una explotación por pozos tradicionales, con tracción humana o animal, por noria de sangre, hubiera sido factible, al menos para el consumo humano. De hecho, las fuentes escritas mencionan la existencia de algunos en los momentos mismos de la fundación cuando Marrakech no era más que un vasto campamento. Pero su uso exclusivo habría supuesto un importante y constante desperdicio de energía y una baja rentabilidad social. La solución técnica adoptada consistió pues en la excavación de galerías subhorizontales de drenaje del acuífero, infraestructuras hidráulicas llamadas qanat o aflij en el Próximo Oriente, qataras en el Marruecos moderno, los viajes de agua de la Madrid moderno y bajo medieval. El geógrafo al-Idrisi, contemporáneo de la toma de la ciudad por los almohades, no sabe en qué términos designar la técnica y la descripción que hace de ella padece de cierta imprecisión, aunque es suficiente para que estemos seguros de no equivocarnos en la interpretación de su texto. Menciona además el nombre del ingeniero que concibió esta obra hidráulica, o al menos su fase inicial, Ubaydallah ibn Yunus, nombre considerado por algunos investigadores como indicio de un recién convertido al Islam, aunque no por ello andalusí, como se dice a veces. Nos dice también que Ubaydallah legó nada más empezar la obra de fundación en la que el propio emir intervino trazando la planta general para su gente. Por tanto, ambos procesos, el de la fundación urbana y el de la construcción de la red de Qatada, pueden considerarse como coetáneos. No es el momento ahora de profundizar en este aspecto, pero cabe subrayar que esta elección tecnológica constituye una novedad absoluta en el occidente islámico. Sabemos, por supuesto, que la técnica procede del Próximo Oriente, quizás de la península arábiga más que de Irán, como se pensaba al principio, hace unos años, y que en época romana ya se recurre a ella en la actual Libia, pero en el siglo XI su límite occidental no había pasado todavía de la zona llamada Tuat Gurara, hoy en Argelia. Por tanto, no hubo nada de improvisación ni de espontaneidad en la génesis de Marrakech, sino una rigurosa planificación de las tareas, implicando en el proceso todas las fuerzas vivas presentes.
En este proceso, el poder de decisión del emir se equilibra con la necesidad de establecer pactos con los grupos tribales. Por último, hecho importantísimo, no se construye solamente una ciudad, sino también un entorno paisajístico nuevo, destinado a ser el pulmón de la urbe y uno de sus motores económicos, el famoso palmeral, hoy sombra de lo que fue, y los numerosos huertos, de los que veremos cómo se han desarrollado alrededor de la ciudad. Aquí brevemente, no sé si puedo enseñar, Marrakech está aquí. Las galerías que realmente abastecen la zona de Marrakech son estas. Todas las demás aquí son posteriores, Baja Edad Media y Moderna, y el palmeral que regaló aquí por los Jatara se encuentra en esas dos zonas al borde del Tensif. Hay unas visiones del terreno ambiente y de cómo sale el agua de esas galerías, a veces con arreglos cuidados, como creo que sin atún va a ser difícil. Y aquí pues las pocas jataras que estaban destinadas seguramente solamente al abastecimiento dentro de la ciudad. La Marrakech almorávide. Esquematizando, la fundación de Marrakech se hizo en 3 etapas. Primero, la búsqueda del lugar adecuado, la compra del terreno, el inicio de las obras que se hacen bajo el mando de Abu Bakr, 1069-1070. Segundo, la continuación de los trabajos de urbanización por Yusuf ibn Tashfin. Y tercero, la remodelación del planteamiento inicial y finalización por Ali bin Yusuf a partir de 1106. Acabamos de resumir lo que fue la primera etapa. La segunda fase incluye la edificación en poco tiempo del centro del poder, el Qasr, y la del vértice religioso de la futura urbe, la mezquita al-Hama. En 1073, el palacio ya estaba acabado. Su nombre, Qasr al-Jar, hace hincapié en su particularidad arquitectónica. Está construido todo o parte en piedra, la de la colina del Geliz, distante pocos kilómetros. Al contrario, las fuentes escritas mencionan a la mezquita mayor como Masjid al-Tub, la mezquita de tierra, sin que podamos precisar su modo exacto de construcción, tub, es decir, adobe, o tabía, es decir, tapial. Máxime teniendo en cuenta que hasta hoy no se ha localizado ningún vestigio de ella. Más importante es que, tal como ocurrió ya en el siglo X, en las ciudades califales omeyas y fatimís, se rompe el estrecho vínculo espacial entre ambos, vínculo que se había impuesto en el inicio de la expansión del Islam, cuando Palacio, la Darra-Limara, y Mezquita al-Hama se levantaban uno al lado del otro. Véase aquí en España los casos emblemáticos de Córdoba, Kairouan en Túnez, y Kufa, claro, al principio del Islam. Aquí el palacio es casi marginal, mientras que la mezquita ocupa el centro de la ciudad y es su orientación la que genera el conjunto de la organización urbanística, incluida la red viaria. Durante esta etapa, la ciudad debe seguir siendo un gran campo de obras y no está dotada todavía de muralla. El gran recinto que hoy la caracteriza, aunque sí quizá de un recinto en materiales pobres. He puesto aquí arriba una serie de dibujos que enseñan cómo se evoluciona desde el campamento con la mezquita de tierra y el palacio bastante alejado hasta un crecimiento progresivo de la ciudad. Después de un probable estancamiento del proceso urbanístico, o al menos de las iniciativas oficiales en este campo, la tercera fase del proceso se inicia con la llegada al poder de Ali ibn Yusuf en 1106. La principal acción emprendida, la de mayor impacto, es el derribo de la mezquita de tierra y su sustitución en el mismo lugar por una nueva mezquita al-Hama, con un cambio importante de orientación de la qibla. Este cambio de orientación no es nada anecdótico. La obligación ritual de mirar hacia la Meca para la oración, sea privada o colectiva, siempre ha planteado un difícil problema de astronomía práctica. Su respecto es un criterio de ortodoxia, imponiendo una nueva dirección y haciéndolo con argumentos científicos o supuestos como tales. No solo se pone en evidencia el error de los antecesores, sino que se contribuye a legitimar la autoridad de quienes se han visto aquí en la obligación de actuar en un campo esencial de la religiosidad cotidiana. A este respecto,
Veremos más adelante la actuación de los almohades en la Kutubiyya unos años más tarde. El gesto de Ali ibn Yusuf no es anodino, es el del reformador espiritual que como emir de los creyentes afirma ser. Para tomar su decisión, el emir reunió en consulta un consejo de unos cuarentena de sabios personajes, entre los que Abu al-Walid ibn Rushd, el abuelo de Averroes. También solicitó un estudio astrológico, precaución habitual en tales circunstancias. Tal como se puede constatar, el urbanismo es tanto un asunto de Estado como un asunto de ciencia. La corrección, por cierto, fue acertada y la orientación obtenida mucho mejor que la anterior. Las consecuencias de este cambio se extendieron al conjunto de la ciudad, dado que fue la nueva Qibla la que sirvió de base para la red viaria y sobre todo para el parcelario, viniendo a superponerse esta nueva trama urbana a la de la fase constructiva anterior. Cuesta entender entonces por qué todas las mezquitas construidas posteriormente en Marrakech volvieron a desviar hacia el sur. Se podrá explicar a lo mejor con los almohades, pero no con los almorávides. Ven aquí, la planta es muy confusa, pero ven, las flechas indican la dirección de las qiblas y aquí está la mezquita reconstruida, la nueva mezquita de Ibn Yusuf, y se ve que la qibla es realmente hacia el este, cuando todas las demás son sur o sureste. En cuanto a la muralla, hay que esperar a 1126, cuando se está acercando el peligro almohade para que se decida construirla. Yo pienso que en Sevilla debe ser también más o menos por las mismas fechas y por otras razones. No obstante, esta muralla de Tabilla debió seguir el trazado de un recinto anterior, construido en materiales más endebles, o al menos adaptarse a los límites alcanzados en aquel momento por el tejido urbano. En efecto, el arquitecto Quentin Villebot ha mostrado a partir de un análisis de este tejido y de la distribución de las puertas a lo largo de la muralla que la Marrakech primitiva respondía a una estructuración geométrica mucho más elaborada que lo que se había admitido hasta ahora. Es el último dibujo a la izquierda. Y en la que la mezquita mayor, por su posición perfectamente céntrica, desempeñaba un papel clave. Hay que olvidarse, por tanto, de la imagen de la ciudad medieval islámica como un entramado incoherente resultado de la improvisación. Todo lo contrario. El trazado inicial responde a un esquema razonado según módulos concretos. Lo que vemos hoy en día de la Medina de Marrakech no es más que la consecuencia de la evolución posterior de este primer estado, siguiendo las normas urbanísticas propias del derecho islámico, en el que lo privado puede llegar a superar lo colectivo. Una estructura radial convergente hacia el lugar ocupado por la mezquita primitiva persiste en una trama que tiende por otra parte a la ortogonal basándose en la orientación de la mezquita. ¿Qué nos queda hoy de la Marrakech almorávide? De la fase de Yusuf ibn Tashfin, para empezar, de esta ciudad de Yusuf ibn Tashfin conocemos parte del complejo áurico, Qasr al-Jarr, dado que en los años 50 fue excavado el lado sur de este gran cuadrilátero de más de 200 metros de largo, es decir, 400 codos, flanqueado por 12 torres rectangulares más anchas que profundas. El aparejo constructivo, con paramentos de mampostería y núcleo de tierra apisonada entre tabiques de piedra, no tiene equivalente hasta ahora en la arquitectura islámica de Occidente y ni siquiera de Oriente. Y solo se ha relacionado de forma muy poco concreta con casos egipcios preislámicos. Los nichos verticales, ven que en la puerta, aquí, esta puerta, aquí la planta de detalle tiene unos nichos muy característicos que son seguramente una influencia hamadí de Argelia y que volvemos a encontrar en la gran fortaleza de Tashrimut que domina Ramat, que se construyó por años más tarde para defender la zona de la presión almohade. Ven aquí los restos de la puerta de entrada de Tashrimut con los mismos nichos verticales muy estirados hacia arriba. Entonces, dos influencias, seguramente pues los hamadís de Magreb Central
Y por otra parte, decir que este palacio cuadrangular, fortificado, con después zonas ricamente decoradas en su interior, no deja de evocar también la Aljafería de Zaragoza, más o menos de la misma época, pero evidentemente la Aljafería tiene torres redondas. Pero estamos en este mismo momento post-califal en Magreb y no en el norte de la península. Bajo su aparente simplicidad exterior, este palacio fortaleza, castillo de piedra, constituía, según Henri Terras, una innovación destinada a impactar a los que le contemplaban, pero sigue siendo un unicum en Marruecos. De su estructura interior ignoramos casi todo, aunque su recinto debía rodear a palacios y sedes de la alta administración, y solo ha sido excavado parte de un edificio residencial con patio, fuente y alberca semicircular. Los zócalos de enlucido, con decoración geométrica floral, eran numerosos, similar punto por punto a sus equivalentes andalusíes de Murcia, Córdoba, Almería o de Fez, de los recientes descubrimientos por debajo de la quibla de la mezquita de Karaouin, fechada antes de 1137. Aquí pues ese descubrimiento espectacular que se hizo debajo de la quibla de Fez, que eran casas que se arrasaron al final de la época almorávide, cuando se amplió la mezquita de Karaouin hacia el sur. Y dado el desnivel había que arrasar las casas que estaban detrás. ¿Qué nos queda de la ciudad de Alim Yusuf? Pues está el problema de la muralla. Ya vimos que la muralla que rodea Marrakech fue levantada demasiado tarde, probablemente obra de Alim Yusuf. Poco se puede decir de este imponente recinto de Tabilla, más de 9 kilómetros de largo, 8 metros de altura, dado que no ha sido objeto de un verdadero estudio que hoy día sería además imposible llevar a cabo por las numerosas restauraciones, o más bien invenciones modernas que ha sufrido. La mayoría de las puertas urbanas, en todo caso, son posteriores, almohades, aunque pueden ocupar sitios previstos con anterioridad para esta función. Aquí simplemente una visión de la muralla actual, totalmente fantasiosa, con las tongadas de Tabilla inventadas, una foto antigua de la misma zona y una de esas puertas monumentales, las menos conocidas, Bab el-Khmis, que daba sobre el zoco al-Khmis al noreste, cuyos estudios no han logrado precisar con la fecha real. Seguramente no corresponden a lo que se hacía en época almorávide, a mi opinión, son todas esas puertas almohades. La otra gran obra de Ali fue la mezquita al-Hama. De esta, construida definitivamente bajo los saadís, cuando la edificación de la Madrasa Ben Yusuf, solo se conservan la base de un alminar de planta cuadrada y cuyas dos escaleras internas eran copias de las de Córdoba. Se conserva también la cúpula que cubría sus letrinas, así como la impronta de su muro perimetral en el parcelario de esta zona de Socos, un rectángulo de unos 80 metros por 120 metros. Ven aquí en línea discontinua la posible trazo de la mezquita original. La mezquita que se ve actualmente es una mezquita del siglo XIX. Y aquí los elementos complementarios, una gran fuente monumental y la cuba almorávide, la cuba al-Barodín, que en realidad cubría las letrinas simplemente de la mezquita. A juzgar por la ornamentación de las letrinas, la mezquita en sí debía ser bastante espectacular. En cuanto a la pequeña cuba, hay unanimidad para considerarla como una obra maestra de la arquitectura almorávide, aunque su función no puede ser más clara por el conjunto de datos aportados por su entorno inmediato. Yasser Taba no ha dudado en interpretarla como el kiosco de un palacio almorávide hoy desaparecido, kiosco concebido como un homenaje explícito a la Sabasí. Extraña hipótesis que no creo necesario discutir aquí. Tienen aquí abajo la planta que muestra claramente que la cuba está por encima de una alberca donde se podía proceder a las abluciones y las pequeñas celdas alrededor son las letrinas propiamente dichas.
La estructura de esta cubba sigue la de la mezquita de Córdoba y está estrechamente aparentada con algunas de la mezquita Al-Qarawiyyin de Fez, de las que es muy poco anterior. De planta rectangular, está sostenida por 4 pilares macizos. La tupida ornamentación asocia ramos de acanto con la densa red de altoriques, de media palmetas y grandes veneras, motivos que acabará siendo emblemático bajo los almohades. Aquí esta visión solamente de las cúpulas árabes, es decir, del siglo IX, arriba, en Karouan. Las cúpulas de la mezquita de Córdoba, del siglo X, es la época de Al-Hakam II. Aquí la mezquita de Tlemcen, Almoravide, y también la cubba de Marrakech aquí, para que vean un poco a la vez la filiación y las diferencias entre unas y otras. Las de arriba son cúpulas radiales, las del medio nervadas, y aquí tenemos una de las primeras cúpulas de Muqarnas. La decoración, pues, ese tupido atorique por debajo de las muqarnas y con esas veneras que son efectivamente las descendientes de las veneras que podemos encontrar en el arte omeyas, por ejemplo, la pequeña cúpula que cubre el mihrab de la mezquita de Al-Hakam II. Y pasamos ahora a la Marrakech almohade. Hacia 1121, el Mahdi ibn Tumart había conocido Marrakech y había predicado en la mismísima mezquita de Ali antes de huir de la ciudad para seguir propagando la nueva fe desde la vecina Ahmad y después fundar Tinman. En 1130, su intento de conquistarla por las armas, en la batalla llamada de la Bujaira, fracasó y él falleció muy poco tiempo después. Marrakech no cayó en manos de su sucesor Abd al-Mumin hasta 1147, con Fez ya conquistada y la mayor parte del país ya bajo su control. Proclamado califa, Abd al-Mumin emprendió la necesaria purificación y la reestructuración de la capital almorávide, donde mantuvo, no obstante, la sede del poder político. Decidió mantener esa continuidad de una ciudad que era céntrica en el Magreb. No es la ciudad del sur, como se suele decir, Marrakech es una ciudad del centro de Marruecos. Marruecos va mucho más al sur. Y por eso era efectivamente la localización más cómoda para él. Ya Ibn Tumart lo había avisado, no entrar en ella, Marrakech, antes de haberla purificado. Por tanto, el primer y principal cambio impuesto a la organización urbana fue el desplazamiento hacia el sur del vértice espiritual. Se mandó construir una nueva mezquita al-Jama, hoy llamada Kutubiyya. Sin embargo, hasta casi finales del siglo XII, el soberano siguió utilizando Dar al-Adjar como residencia y sede del poder. En el campo político, el cambio fue igualmente drástico, pero posterior. Y eso es un hecho importante, es decir, que se construye la Kutubiyya pegada al palacio almorávide, que está ocupado por los almohades. El califa almohade ocupa los palacios almorávides durante bastante tiempo y de nuevo se asocia la mezquita al palacio, como se había hecho hasta el siglo X en Occidente y como habían dejado de hacer, entre otros, los almorávides o los fatimís en Ifriqiya. Volviendo a la componente religiosa, aunque muchos historiadores consideran que la purificación implicó la destrucción pura y simple de la mezquita de Ali, nada es menos seguro, y varios indicios, entre otras cosas un texto de al-Idrisi, dejan entender que fue más bien desafectada y quizás sellada de forma simbólica hasta su destrucción definitiva, como he dicho, en época saadi. La elección del lugar donde erigir la nueva aljama es altamente simbólica. Por un lado, esta elección imponía la destrucción, esta vez sí, de gran parte de los palacios almorávides, porque la mezquita está pegada al Qasr al-Adjar, es decir, la residencia del emir almorávide, pero donde se construyó la Kutubiyya también se extendían otros palacios, que era seguramente de la alta de la élite almorávide del momento, que se había agrupado alrededor del palacio del emir.
Entonces, por un lado, esta elección imponía la destrucción de gran parte de los palacios almorávides y por el otro marcaba una vuelta al esquema primitivo que vinculaba estrechamente en el espacio la sede del poder, aquí Dar el-Harjar, que seguía en función, y el vértice espiritual puesto bajo control del Estado. La Dar al-Imara, edificada junto a la mezquita mayor, era el esquema imperante desde Kufa, el que se daba todavía en la Córdoba omeya. Se vuelve, de hecho, a instalar un sabbat, el pasadizo cubierto entre el palacio y la mezquita, el pasadizo por donde transitaba el califa cuando iba a la oración. Los estudios de Christian Evert han confirmado, por cierto, hasta qué punto la Kutubiyya y los demás grandes santuarios almohades que la siguieron era deudora de la aljama cordobesa. Esta herencia explícita consiste en particular en la estructura de la planta en T y la distribución de las cúpulas, pero también en el acarreo de capiteles omeyas y cordobeses traídos ex profeso y colocado en el mihrab, así como el depósito en este santuario del famoso Corán de Uthman, anteriormente conservado en Córdoba. Ven aquí el esquema de Córdoba, bien conocido, la nave axial más ancha que las otras, la crujía delante de la quibla, alargada con un sistema de cúpula. Aquí tenemos la misma cosa, una nave axial ancha y la crujía ante quibla más ancha y un sistema de cúpula que se adivinan aquí a lo largo de esa crujía. Las excavaciones del entorno del edificio, llevadas a cabo por Jacques Meunier en Riteras en los años 50, han puesto de relieve la excepcional dimensión política religiosa de esta mezquita. Por una parte, se ha descubierto que se levantaron sucesivamente dos edificios, exactamente iguales entre sí, planta, ornamentación interior, etc., y que solo diferían por un cambio de orientación de la quibla. El muro de quibla del primero sirvió de apoyo al segundo, y ambos funcionaron conjuntamente un tiempo indeterminado, compartiendo el alminar, hermano mayor de la Giralda sevillana, antes de que la mezquita primitiva fuera destruida ex profeso por los propios almohades. En su conjunto, el proceso constructivo duró alrededor de 10 años, desde 1147, inicio de las obras de la primera Kutubiyya, hasta 1058, finales de la segunda. Por otra parte, las excavaciones del primer edificio sacaron a la luz un complejo sistema de maquinaria subterránea que permitía en su momento, gracias a un juego de poleas de contrapeso, mover simultáneamente una maxura de madera, haciéndola bajar del techo, y el mimbar que parecía salir por sí solo de su nicho. El mecanismo había sido descrito por Ibn Simak en la Sura al-Maushiyya. Recordemos que este mimbar era el magnífico mueble construido por un taller probablemente sevillano para Ali ibn Yusuf y que retomaba, por lo que sabemos, lo del mimbar de Córdoba. Entonces aquí se ve bien las dos mezquitas sucesivas, exactamente iguales. Se ven aquí desde vista aérea y la huella de los pilares de la segunda que se excavaron en los años 50. Bueno, una visión de la Kutubiyya de Marrakech interior y para mostrar que los almohades conservaron ese estilo epurado también de la ampliación de otras mezquitas, las de Fez, tanto la de los andalusíes como la Carawín. Y aquí pues el famoso mimbar almorávide de la mezquita de Ali ibn Yusuf, que recuperan los almohades como una prueba de su victoria, que instalan en la Kutubiyya, queda constituido a la imagen de lo que podemos saber de Córdoba, ahí arriba, y aquí pues lo que se encontró en las excavaciones, esos fosos del cual bajaba unos pesos enormes, y por un sistema de poleo, la maxura, es decir, este recinto de madera que aislaba el sultán de los demás fieles durante la oración, bajaba del cielo y le tapaba de la vista de los demás creyentes. Ninguna fuente escrita nos dice por qué se construyeron dos mezquitas idénticas ni por qué acabó derribada la primera. La hipótesis de la ampliación debida a un aumento rápido de la población no se mantiene porque no explica ni la perfecta similitud de una parte y otra, ni tampoco el cambio de orientación. La construcción de dos edificios gemelos apoyados uno en otro y que no difieren más que ligeramente en el ángulo de su eje principal constituye un caso único
en la historia de la arquitectura islámica. Se suele explicar por un intento de mejorar la orientación dada a la qibla inicial, aunque el resultado final no haya sido mucho mejor. También existe la posibilidad de que se haya buscado orientar el oratorio no tanto hacia la Meca, sino hacia Tilmal, que era la ciudad del Mahdi, donde estaba sepultado. En todo caso, la inversión económica así perdida da cuenta del fuerte valor simbólico atribuido por el poder político a esta cuestión de la qibla, cuestión capital a la hora de proclamar su papel de reformador espiritual. Pero no se trata solo de proclamar el poder del régimen, sino también de enfatizar la persona misma del califa, organizando una verdadera escenografía a su alrededor, aislándole de la masa de sus seguidores, contraviniendo, por cierto, el espíritu primitivo del movimiento almohade, y estamos con esto muy lejos de la simplicidad, de la austeridad, fingida o no, del Mahdi Intumart en persona. De hecho, la proclamación misma del califato va en contra, teóricamente, de las instrucciones del Mahdi. A nivel urbanístico se ha pasado de una bipolaridad almorávide, mezquita en el centro de la ciudad, palacio casi al exterior, a una fuerte polarización almohade con un polo único, la mezquita y el palacio, ambos al margen de la ciudad. Una polarización que permite, en una zona por lo demás poco construida en aquel momento, un estrecho control, incluso físico, de la población. La mezquita, la Kutubía es la mezquita al-Jama, donde toda la población de los varones tiene que ir cada viernes y están realmente controlados por el aparato almohade que está aquí en el palacio al lado. Cabe preguntarse por qué la zona de mayor actividad comercial y artesanal se mantuvo, sin embargo, en la parte central de la Medina y se ha mantenido hasta hoy en día casi, en todo caso, para las actividades tradicionales. Un nuevo cambio igualmente drástico en la ordenación urbana de Marrakech se da unas pocas décadas más tarde, en 1190, bajo el mando de Yaqub al-Mansur, y consiste en la urbanización de una extensa zona situada al sur de la urbe y al este de la zona de la Kutubía, para la realización nada menos que de una nueva ciudad, dotada de su propio recinto, y que reagrupase el palacio califal, la alta administración, la mezquita al-Jama, y las viviendas de una numerosa población cuyas actividades se desarrollaban en la cercanía del poder. Este nuevo asentamiento urbano se puede comparar en su principio con la fundación siglos antes de Al-Aliyah en Fez por Idris II en 809, o lo que hicieron los mariníes también en Fez en 1276 con la fundación de Fasl al-Jadid. Al igual que en esos casos, se dio al nuevo asentamiento un nombre distinto del de la ciudad preexistente, pero aquí se adoptó para ello un término bereber, Tamur-Akusht. Entonces, eso es importante porque en realidad este nuevo recinto que ven aquí en fotografía aérea, esta extensión aquí, está considerado, pegado a la ciudad primitiva, como una ciudad autónoma. Es decir, que en el caso en al-Andalus, bajo los omeyas, sería el caso de Madian al-Zahra y Córdoba, respetando las proporciones, por supuesto. Y se le da un nombre bereber, porque los almohades, como saben, no solo eran bereberes, pero promovieron el uso de la lengua bereber, incluso se redactaron libros religiosos en bereber. De los espacios áuricos almohades, no podemos decir nada por haber sido recubiertos en parte por el Palacio Saadi del Badia, que se encuentra aquí. Y seguramente integró también en el palacio actual, el palacio real actual, que es toda esta parte. No obstante, la observación por fotografía aérea del parcelario interior actual de la Casaba muestra un tabicado de grandes murallas de tabilla que quizá hayan delimitado en su tiempo sectores atribuidos a grandes familias del régimen. No sé si se distingue bien, pero aquí, por ejemplo, se ve un gran cuadrado. Aquí también, cerca de la mezquita, aquí también. Eso es la mezquita llamada de la Casaba, la cual vamos a hablar después, que pasa a ser la mezquita mayor de la nueva ciudad, de Tamar-Akusht, y mezquita palatina para el califa.
Lo que sí podemos observar son las puertas monumentales y la nueva fundación religiosa, la mezquita califal, dicha de la Casaba. En cuanto a las puertas, Bab Aknaou, que daba acceso al conjunto palaciego desde el suroeste, es la más espectacular y la mejor conocida, a pesar de haber perdido las dos torres entre las que se abría. Sigue el modelo de las grandes puertas de aparato, conocidas en Rabat, por ejemplo, Bab el-Roi, la puerta de la Casaba de los Ulayas, que le son contemporáneas. Este imponente arco triunfal sigue el esquema adoptado en los mihrab de las mezquitas, monumentalizándolo, e incluye en su ornamentación esculpida elementos cuyo significado simbólico se nos escapa todavía en gran parte. Las veneras de las almenagas, aquí, las mismas que estaban en la cúpula almorávide de Alberudín, y las columnillas que no soportan nada, que cuando tenemos problemas de interpretación. Aquí además son dobles, son simples en las puertas de Rabat. Al igual que en las puertas de Rabat, las grandes inscripciones en cúfico no mencionan fecha ni evocan a un soberano, sino que son citas coránicas que invitan a respetar el Corán. La mezquita de Casaba no retoma exactamente la organización espacial interior de las kutubiyas, aunque sí mencioné el esquema en T de la nave axial más ancha y perpendicular a la quibla, así como la distribución de las cúpulas y el acarreo de capiteles omeyad al-Andalus. Todas esas mezquitas almohades utilizan capiteles de 2 siglos anteriores, recuperado en el yacimiento de Madinat al-Zahra, o de Córdoba, pero más bien de Madinat al-Zahra, y les colocan en lugares muy concretos de sus mezquitas. Ocurre lo mismo en Sevilla, de hecho, hay una serie de capiteles, numerosos capiteles en el Alminar. Acabamos de descubrir que en la Torre Hassan, en Rabat, también hay una treintena de capiteles omeyas, y hay capiteles omeyas en los mihrab de la Kutubiyya y de la mezquita de la Casaba en Marrakech. Adopta, en cambio, respecto a las kutubiyas, unas proporciones casi cuadradas, similares a las del santuario de Tinmal, e introduce 4 extraños patios suplementarios que prefiguran los patios laterales de la mezquita de Hassan en Rabat, que han sido interpretados en ambos casos como referencia al mundo abasí. La planta de esta mezquita califal confirma la importancia dada a la figura del cuadrado en la simbología almohade. Véanse, por supuesto, las monedas. Sus enemigos llamaban el Mahdi el hombre de la moneda cuadrada, las iluminaciones de los Coranes, las cúpulas de Muqarnas, etc. La mezquita de la Casaba, por otra parte, con su uso generalizado de la cerámica en la ornamentación de su alminar, capiteles incluido, sigue siendo una gran desconocida de la arquitectura magrebí y merecería ser objeto de un análisis exhaustivo. Entonces, aquí, dos diapositivas que muestran estas proporciones cuadradas, pero que incluye en la construcción del espacio el triángulo equilátero. Arriba la mezquita de Casaba, abajo aquí la mezquita de Tinmal, con estructuras distintas, porque el alminar de Tinmal está encima del mihrab, que no es el caso aquí, en la Casaba, y se ven aquí esas pequeñas 1, 2, 3 y 4 patios sucesivos, además del patio central, a la imagen un poco de la mezquita de Hassan, donde son 3 y rectangulares. Aquí, pues, la visión del mihrab de la mezquita y la localización de los capiteles califales, omeyas. Y esta idea del cuadrado, que es muy presente en todas las construcciones artísticas de la época almohade, una moneda acuñada en Tinmal y esos cuadrados de las iluminaciones de los Coranes. Voy a decir solamente 2 palabras, ya casi improvisando, porque creo que el tiempo pasa. La otra gran realización de los almohades en Marrakech ha sido las grandes fincas de recreo,
fincas de recreo por una parte y sobre todo enorme finca de producción agrícola, principalmente olivos, entre otras cosas para el aceite de las mezquitas, que eran directamente bajo el control del sultán. La principal de estas fincas, y la mejor conocida por ahora gracias a trabajos de Julio Navarro y su equipo, es el Agdal. El Agdal, llamado en su momento Bujaira, al igual que la de Sevilla, de la que es contemporáneo, por cierto, ha sido fundado por Abu Yusuf Yaqub, que reina de 1163 a 1184, frente a la ciudad palatina o Casaba, que acababa de fundar. Se amplió en época saadí el Alawi hasta alcanzar la superficie de 535 hectáreas, cercado por una muralla larga de 9 kilómetros. Entra en la larga tradición de las grandes munias periurbanas, documentadas, como sabemos, desde época emiral alrededor de Córdoba, o lo de las Vegas murciana en época taifa. En el caso de Marrakech es particular por el vínculo estrecho con la propia zona áurica, con la nueva ciudad de Tamaracust. No es nuevo en su principio, en Marrakech mismo. Ya los almorávides habían construido fincas de recreo y de explotación agrícola alrededor de la ciudad, abastecida por esos canals, por esas jataras, entre los que figura la menara, que debía ser la Bujaira almorávide, al lado de la cual tuvo lugar la batalla entre almohades y almorávides, batalla perdida en aquel momento por los almohades. La menara estaba aprovisionada por jatara. La diferencia con el Agdal, la Bujaira, es que en este caso se añade otro tipo de hidráulica. Se vuelve no a utilizar el sistema de galería de captación del acuífero, sino a derivar un río. Se deriva el río Urica a la altura de la ciudad de Armat, que sigue ocupada en aquel momento, y está al cabo de 30 kilómetros de conducción, desemboca el agua del río Urica en el jardín del Agdal. Evidentemente, la visión actual, eso es un mapa que he hecho por los investigadores españoles, que de todos los vestigios, todas las épocas confundidas, el Agdal evolucionó a lo largo de los siglos y conoció ampliaciones sucesivas, principalmente bajo los saudíes y bajo los alawíes, que le han dado su fisionomía actual. Eso es una de las dos grandes albercas, una alberca de 200 metros de lado, puedes imaginar la superficie y el volumen de agua abastecido. Sabemos por las fuentes almohades que servía evidentemente para el regadío de la finca, servía para fiestas náuticas, había y hay todavía barcas en pabellón a la extremidad de la alberca, y en el caso del Agdal servían incluso para el entrenamiento de las tropas, de los soldados que se entrenaban a nadar para pasar el estrecho y a ir a hacer el jihad en la península. Aquí, por un lado, pues una diapositiva muestra una de las dos grandes albercas y simplemente para que tengan idea un poco de cómo funciona la hidráulica islámica, magrebí o andalusí en aquel momento, es la toma de agua de esta cerca de 30 kilómetros. Es decir, son 4 cantos rodados en el curso del río Urica que permiten abastecer 30 kilómetros más allá la mayor finca de este tipo de todo Magreb. Yo voy a saltar, lo siento, pues las épocas siguientes. Los medinís no es especialmente grave porque los medinís, como bien saben, lucharon a muerte con los almohades, conquistan Marrakech tarde y en 1269 incluso llegan a destruir las tumbas de los califas almohades en Tinmal, y Marrakech no fue exactamente una ciudad privilegiada bajo la dinastía mediní. No obstante, se siguen construyendo obviamente edificios, mezquitas, una de ellas está aquí, pero no bajo el control directo del Estado.
cuando realmente vuelve el control del Estado sobre Marrakech y donde se asienta una dinastía, es la de los Saadis. Los Saadis son una dinastía de origen árabe que nace en el sur de Marruecos y que gana su legitimidad por dos razones. Son sharif, descendiente del profeta, y luchan en el sur de Marruecos contra los portugueses que intentan asentarse en la costa en aquel momento. Esta legitimidad les permite luchar contra los Ouattasi, los sucesores de los Médini, y por fin, al cabo, después de la llamada Batalla de los Tres Reyes, cerca de Alcázar-Quibir, en 1578, controlar el conjunto del territorio marroquí. La llegada de los Saadi en Marrakech va a cambiar profundamente la ciudad por una razón simple, por dos razones. Una es que es el momento de la venida de los moriscos en Marruecos. Bueno, en Argelia, en Túnez también, pero bajo la dinastía Saadi los moriscos van a tener un papel importante en la sociedad y en el entorno de la corte, y va a haber muchísimas influencias venidas de la península, ya diremos post-Nasadi, en la arquitectura Saadi. La otra gran razón es que los Saadis conquistan Tombuctú. Por cierto, uno de sus jefes del ejército era un morisco de la zona almeriense, y conquistan Tombuctú y restablecen las pistas saharianas, restablecen la llegada del oro y la llegada de los esclavos, de los que se habla poco, pero que era también muy importante para la economía medieval o postmedieval. Entonces se asientan relativamente tarde en Marrakech, pero van a introducir en Marrakech una serie de cambios. Fundan una madrasa, por ejemplo, la madrasa llamada Ibn Yusuf en 1565, retoman en ese sentido el gesto político de los marinis para formar las élites de su administración y bajo su control directo, religioso. Construyen el enorme palacio del Badir, que introduce una serie también de influencias sacadas de la Alhambra. Esos dos pabellones, de un lado y otro, esos dos pabellones, de un lado aquí y otro aquí, de un patio de crucero. Ven aquí unas ruinas bastante macizas, sin decoración ninguna. Es que en la dinastía siguiente, Mullah Ismail, recuperó absolutamente todo el material ornamental del Palacio del Badir para decorar los palacios que estaba construyendo él mismo en Meknès. Por eso queda solamente el armazón del palacio. Pero bueno, este palacio brillaba por su decoración arquitectónica, que conocemos una vez trazada, y también por la hidráulica muy compleja que ayudaba a poner en escena la propia arquitectura. Y la otra gran construcción de los Saadis es las tumbas de los sultanes Saadis, que se construye posiblemente encima de una necrópolis almohade, eso no es nada seguro, no se puede excavar, y que se establece en la quibla misma de la mezquita de la Kasaba, la gran mezquita almohade de la ampliación de Tamarashkut. Entonces, esta necrópolis es a la vez la heredera de las grandes necrópolis principescas medinis, como Shella, cerca de Rabat, pero también, una vez más, de los nazarís de Granada, dado que retoma un poco el esquema de la raúda de la Alhambra. Y unas visiones rápidas de esta necrópolis, y vamos a saltar totalmente los alawís para no... Es que por venir para el patrimonio histórico de Marrakech. La Marrakech almorávide almohade, cuyo génesis y desarrollo acabo de resumir, la que fue más tarde capital saadí y mayor centro urbano de Marruecos bajo los alawís, la ciudad que los urbanistas del protectorado preservaron edificando a cierta distancia los nuevos barrios, es ahora una metrópolis de casi 1 millón de habitantes que crece sin parar en altura y en extensión.
Aunque sea una fecha optimista, que hay que retrasar probablemente a mediados de los años 2020, se prevé para 2018 la llegada del tren de gran velocidad, el LGV. Y con ello, el número anual de turistas, hoy son más de 2.200.000 al año, solo a través del aeropuerto de Marrakech, se disparará. En esas condiciones de crecimiento exponencial, ¿cuál es la situación del patrimonio arquitectónico y cultural en general de Marrakech? Paradójicamente, ¿no será el éxito internacional de Marrakech el anuncio de su perdición? Aquí está este plano de 1925, muestra pues, la ciudad tradicional de Marrakech, su ampliación de Tamanrascouch, el principio del Agdal, la otra finca de la Menara, Almoravide, transformada en época alawi, y ven cómo los urbanistas del Pochintora construyen las ciudades occidentales al lado, no quieren destruir esto, y construyen por una parte los barrios de Guéliz, aquí, que es el primer barrio, digamos, en parte militar, y lo que va a hacer después aquí el barrio llamado del Hivernage, que ahora es la zona de los mayores hoteles de lujo de Marrakech. En 1985 la ciudad fue declarada por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad y en 2001 fue la plaza de Jemaa el-Fna la que fue inscrita en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Influyó esta promoción internacional en la frecuentación de la ciudad y o en la conservación de su patrimonio? Si la contestación a la primera parte de la pregunta es probablemente sí, la que se puede hacer a la segunda parte es muy distinta. Dejemos hablar a los conocedores del tema. La meta prioritaria de la UNESCO es la salvaguardia de las prácticas tradicionales y su protección frente al turismo de masa. La estandarización de la cultura, la industrialización y los conflictos armados. Sin embargo, hoy día la plaza se enfrenta a una contradicción de peso. El patrimonio oral adquiere un estatuto oficial y reconocimiento internacional, pero en este mismo momento ve anunciar su desaparición, pues la cadena entre maestro y discípulo se ha roto. La plaza sigue siendo un lugar de recreo y divertimiento, pero este se ha mercantilizado bajo la presión de la modernización y el crecimiento turístico. Y eso es un informe absolutamente oficial del propio Ministerio de Turismo de Marruecos. En resumen, se ha logrado el efecto inverso a lo deseado, la disneylandización de Jemaa el-Fna. Volvamos ahora a los componentes globales del problema. El último 11 de marzo, la revista marroquí Telquel titulaba uno de sus artículos «El patrimonio cultural de Marrakech en danger», el patrimonio cultural de Marrakech en peligro, llamando la atención sobre la consecuencia de una actividad turística orientada ante todo hacia el lucro inmediato y con consecuencias patrimoniales descontroladas. Esta llamada de atención ha sido precedida de muchas más. En 2002 ya Mohamed El-Faiz publicó un libro alegato seriamente argumentado con un título particularmente explícito: Marrakech, patrimonio en peligro. Marrakech, patrimonio en peligro. Este autor no duda en hablar de verdadero lobby especulador sobre el patrimonio marrakechí, aunque se trate más bien y ante todo de especulación a expensas de este patrimonio. Considera dos espacios en los que se acelera la degradación de esta herencia histórica: el interior de la ciudad antigua y los suburbios. A la luz de los datos podemos añadir que esta degradación se debe a la coexistencia, por una parte, de una gran pobreza y por otra parte de una riqueza creciente en competencia por los mismos espacios. Extramuros, la pobreza, inmigración desde el mundo rural, marginación, genera la instalación descontrolada de los douars, las chabolas, que destruyen el paisaje agrícola y residencial periurbano construido a lo largo de los siglos. Intramuros, intensifica la partición y sobreocupación de las casas más antiguas y peor conservadas, y la destrucción de los jardines y huertos históricos. No mencioné una cosa importante: el urbanismo de Marrakech tenía una de sus particularidades, era de tener grandes superficies abiertas, grandes huertos, jardines de recreo, espacios abiertos, que han sido los primeros en caer con la especulación de los solares, claro. Extramuros, la riqueza accede a la destrucción del paisaje.
el Palmeral, la franja sur del Haus. Con la extensión de terrenos de golf, la construcción de conjuntos hoteleros de estilos grandilocuentes, ven que estos conjuntos hoteleros son de mayor tamaño, cada uno, que un barrio mismo de la ciudad. Es decir, que ya son escalas totalmente distintas de lo que hemos visto antes. Con las extensiones de terrenos de golf, la construcción de conjuntos hoteleros de estilo grandilocuente, la multiplicación de organización de lujos, todos grandes consumidores de agua. Hemos visto que el agua en Marrakech, no estamos en zona desértica, he dicho que estábamos en el centro de Marruecos, está el Alto Atlas, que es un depósito de agua importante, lógicamente con las nieves que se acumulan en invierno, pero la cantidad de agua no es ilimitada. Y Marrakech está en un filo, por ahora sobreexplotando los acuíferos fósiles. Intramuros, multiplicar las transformaciones, la riqueza, quiero decir, multiplicar las transformaciones de hábitats tradicionales en Riad, muy concurridos por un turismo con fuerte poder adquisitivo, que tiende a romper el equilibrio social y sobrecarga la infraestructura colectiva no adaptada a esas nuevas necesidades. El no respecto de ciertas reglas de urbanismo e incluso la derogación de ciertas normas de protección han permitido esta deriva. El mejor ejemplo es el del Palmeral, protegido por un Dair de 1929. Era absolutamente prohibido construir el Palmeral a partir de 1929. Dair derogado en 1982, cuando se modifica el plan de ocupación de suelo de la ciudad y se autoriza la construcción no solamente en el Palmeral, pero también en toda la franja sur de Marrakech, ahí donde está el Agdal, donde está la Menara, etc., el Valle de Lúrica, que está ahora totalmente colonizado por las nuevas urbanizaciones de lujo. Hoy casi totalmente urbanizado, simplemente devastado por los usos de recreo y secado por la sobreexplotación del acuífero. Los monumentos, hoy está claro que el verdadero patrimonio histórico, monumental y paisajístico tiene poco peso en la atracción que ejerce Marrakech sobre el turista. Marrakech vende un oriente que jamás existió, tiene sol y hasta tiene playa. Los monumentos son inaccesibles a la mayor parte de la masa de turistas, mejor así, la Kutubía. Languidecen medio olvidados, la Quba almorávide de Almoradín, o sufren de sobreexplotación las tumbas saadís, lo que genera en ambos casos serios problemas de conservación. Son una mera etapa hacia los zocos donde la verdadera artesanía se las ve para subsistir. La cuestión está planteada, por tanto, ¿podrá sobrevivir Marrakech a su éxito? Pero ¿podrá sobrevivir Marrakech sin este éxito? Evidentemente no tengo ninguna contestación. Esta última imagen es el caso de los jardines de Majorelle, que es uno de los monumentos ahora más visitados de Marruecos. Por cierto morbo, en realidad, porque ha sido la casa de Yves Saint Laurent, mucho más que porque ahora abarca una colección de joyas bereberes y que es casi el último vestigio ahora de este urbanismo del protectorado que también está ahora desapareciendo en Marrakech. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o críticas. Al final, que los monumentos más importantes de Marrakech que no se visitan, es que no lo he entendido bien. No, hay dos que no se visitan para la mayoría de los turistas, que son las mezquitas. Entonces, eso se las protege relativamente, porque la masa de turistas de los países árabes no es tanto como la masa de turistas occidentales, claramente. Entonces, eso es una especie de protección provisional
Aunque, bueno, habría también mucho que decir sobre el papel relativo del Ministerio de Cultura, que teóricamente se ocupa de la conservación del monumento en sí, y el Ministerio de Habuz y Asuntos Islámicos, que en la práctica es el que interviene porque es una propiedad del Ministerio de Habuz. Y no funcionan siempre en justa correlación. Por ejemplo, la mezquita de Al-Qasaba, de la cual me he enseñado solamente los planes y la foto general, ha sido restaurada recientemente exclusivamente por el Ministerio de Habuz. Conozco la gente del Ministerio, en este caso hay ¿cómo funciona? Supongo que funciona igual en España. El Ministerio pasa una oferta, hay empresas que concursan y se da al que más rentable es. El arquitecto que interviene en este caso no es nada especializado en monumentos históricos. Entonces ocurrirá lo que hará este arquitecto, porque la gente de Habuz no es tampoco especializada. En el caso de la mezquita de Al-Qasaba se han limitado los problemas porque hay gente benévola dentro del propio ministerio que ha intervenido, que ha controlado y tal. Se ha hecho un descubrimiento importantísimo que, por ejemplo, se ha descubierto que una de las cúpulas almohades no es almohade y que la almohade está por encima, escondida. Pero sin la intervención de una persona concreta, eso sencillamente hubiera desaparecido porque el arquitecto quería destruir esto. Porque había una grieta en el muro principal de la mezquita. Entonces, eso es otro problema añadido de competencia entre el ministerio y de que, bueno, ocurre en todos los países, que a veces es la iniciativa personal de una persona interesada que salva un poco la situación. En otros casos, la verdad es que hay mezquitas que ya no podemos saber cómo eran realmente porque han sido restauradas de forma drástica. Entonces, eso es el aspecto mezquita. Y el otro aspecto es la sobreexplotación de otros monumentos o el abandono por ejemplo, la gestión de la madrasa Ben Yosef ha sido privatizada. ¿Qué hace un privado con un monumento de este tipo? Dinero, lógicamente. Entonces, una inversión. El patrimonio no es una inversión rentable necesariamente. Sí, por favor. Ha concluido usted comentando que Marrakech vende un Oriente que jamás existió. ¿Puede ampliar un poco a qué se refiere usted? Pues porque la gente va a buscar en Marrakech, por ejemplo, restaurantes donde se hace baile del vientre, sí, que nunca existió en Marruecos. Porque se le vende, se le hace visitar bodas bereberes, que obviamente nadie se casaría delante de un público. ¿Entiende? Es que hay ahora todo un turismo que es basado sobre, a lo mejor, el pastiche, y lo peor, no sé qué puede ser peor para mí. Entonces es este Oriente, ¿no? Es muy difícil ahora encontrar en el Zoco unos artesanos que realmente hacen su artesanía como tendrían que hacerla, porque hacen lo que le gusta al turista. Al turista le gustan unas cosas que no son solamente las tradicionales. Es una evolución lógica, ¿no? Parezco muy paseísta y no hay que hacerme decir lo que no digo, pero yo pienso que la ciudad está en peligro, realmente el peligro de perder su identidad, porque se va a lo esquemático, se presenta siempre una especie de caricatura de lo pasado. Y los monumentos, les han visto, son interesantísimos para entender lo que ha sido la historia de la ciudad, lo que ha sido la historia de Marruecos, los conceptos según los cuales funcionaban esos soberanos de la Edad Media, pero tampoco son tan vistosos. Lo más vistoso es la tumba de los Saadís y la madrasa Ben Yosef. La Kutubia lo es, pero no se ve solamente el exterior. Entonces hay un desequilibrio creciente entre la oferta y lo que habría realmente que conservar. Y por eso he hecho hincapié en la Gemma el Fna, porque era buena la intención de que se declarara bien inmaterial de la humanidad. Y ahora, ¿qué es Gemma el Fna? Gusta mucho. Toda la gente que conozco ha ido a Marrakech está encantada, vamos, de haber ido a Gemma el Fna, pero no es exactamente lo que tendría que ser.
Pero no tengo soluciones, es que yo soy muy crítico así y no... Generalizado, quizá en todo. Por supuesto. Ciudades similares, ¿no? Sí, sí, ir a París y ver los acordeonistas y esas cosas, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo quería felicitarle antes de hacerle una pregunta. Hemos visto ahí una imagen de, creo recordar, de la planta de la Kutubía, de las dos Kutubías, y la primera me parece que tiene la misma orientación sur-sureste que la mezquita de Córdoba, y la segunda creo recordar que ha dicho usted que es posible, o casi seguro, que la dirección se ha cambiado un poco más al sur, porque estaría dirigida hacia Tismal, ¿verdad? Esto que se ha dicho, yo no puedo asegurar. Las hipótesis son lo que son, no hay más detalles, no se sabe por qué lo han hecho. Las fuentes escritas no son explícitas. Tiene usted razón, la orientación de la primera es más hacia el sur, que se considera también, se ha visto como un homenaje o una referencia efectivamente a la orientación de la mezquita de Córdoba. Pero ¿por qué lo cambian? Entonces, claro, dado la orientación que coge, se dice, han intentado corregir hacia la Meca o han intentado ir más bien hacia Tismal. No hay que olvidar que, por ejemplo, toda la biografía reconstruida o construida del Mahdi es una especie de calco de la biografía del profeta Muhammad. Es decir, que es realmente todos los episodios de su vida, tal como nos los transmiten los panegíricos, es casi el mismo itinerario que Muhammad. Entonces, han llegado hasta esto los almohades que orientaban sus mezquitas o la querían orientar hacia Tismal. Son hipótesis. Yo francamente no tengo opinión. La única cosa que se ve es que era tan importante para ellos que no han dudado en construir 2 veces el mismo edificio. Exactamente el mismo, porque en las excavaciones de la primera Kutubía se encontraron restos de estucos, de capiteles, y son los mismos que lo que hay ahora en la otra. Lo que es bastante, a mí me fascina esto, que se va a construir 2 veces la misma cosa. Pero una está orientada al sur y la otra al este, ¿no? No, la diferencia de orientación la ven, es mínima. Un poco. Son unos grados. Sí, han cambiado. Sí, está claro que... ¿Pero sureste o cómo? Sí, un poco más sureste. Sí. Más sur. Más sur, Y la sí otra puede más ser. sureste, ¿no? Sí, había que volver, ya me equivoco. Sí, ha encontrado cuando ha estudiado este tema de las orientaciones de las mezquitas realmente por parte de los estudiosos marroquíes realmente información, se han prestado a facilitar ya explicación sobre el tema. No, yo lo digo por experiencia propia, creo que es un tema un poco tabú. No creo que Por sea. el tema precisamente de que ninguna está orientada a la Meca, evidentemente. Sí, pero No está orientada al sur. Sí, pero eso era igual en Al-Andalus, al fin y al cabo, sí. Son muy pocas. Las mejor orientadas son algunas mezquitas nazarí, me parece, en Al-Andalus. Porque si no, siempre se dice que en realidad era más cómodo elegir la orientación a la mezquita de Córdoba. No sé si tampoco es una facilidad nuestra para simplificar el problema y quitarnos lo de... Pero yo la experiencia que tengo es que todo obedece a una geometría exacta y a un rigor exacto. Se puede observar precisamente en la Alhambra, todo el Patio de los Leones, todo eso. Hay una pequeña mezquita que está perfectamente orientada a la Meca. Sí. No, los nazaríes son los que realmente... Así que la matemática ellos sabían exactamente. La pregunta es, que desconozco, si realmente se ha investigado esto, que realmente es un problema prácticamente matemático, de lugares, de orientación y todo eso. Y la pregunta es si ha encontrado facilidades dentro del mundo marroquí sobre este tema. Yo personalmente no he trabajado especialmente este tema, entonces tampoco he tenido la oportunidad de preguntar de forma así inquisitiva, pero tampoco he visto tabú por parte de los colegas marroquíes. Los que conozco pues se interrogan, se plantean preguntas de esto, efectivamente.
¿Usted ha hablado con colegas marroquíes y ha visto que había...? Normalmente el profano siempre sigue hablando, el profano o el semiprofano sigue hablando de que están orientadas a la Meca. Cuesta un trabajo impresionante explicarles sobre un plano que aquello no es la Meca. Sí, sí. Pero eso, con personas incluso de un cierto nivel, la discusión es casi bizantina. Sí, sí, no, eso Se está niega. claro. Sí, 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 sí. Pero eso es el fiel, no necesariamente el científico, por eso... Y no sé, la verdad es que en Marruecos no sé, pero en otros países a veces se intenta cambiar la orientación de los fieles dentro de la mezquita, lo que le va a plantear problemas absurdos, porque se puede imaginar cómo se colocan los fieles durante la oración oblicuo respecto a la qibla, es muy incómodo, pero eso es bastante nuevo como proceso y no creo que se haya dado en Marruecos. Yo he oído de una profesora que he tenido que, bueno, tampoco lo tiene publicado, sino que, por ejemplo, una mezquita tiene una orientación o una iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, ¿no? La iglesia de San Vicente, después la ciudad mezquita, ¿no? De la ciudad de Rama I, después la ciudad de Rama II, después la Ángel II, después la Mansor, que es la ciudad izquierda. Entonces, por lo visto, parece que bueno, parece, o creo, lo que yo recuerdo, ¿no? Que la iglesia de San Vicente me parece que estaba orientada al este. Y después la mezquita de Córdoba, creo que en orientación sur, ¿no? Los muros perpendiculares, las naves perpendiculares del muro de la quibla está al sur. Entonces, ella dice que, bueno, cuando hay un poder establecido, cuando cambia otro poder, uno tiene que cambiar la orientación para dar como su impronta. Sí, bueno, puede ser. Vamos, en cualquier sitio, ¿no? Entonces está en una orientación, cuando viene el siguiente, pues lo tiene que variar, porque entonces, si no, es lo mismo. Y no deja como su poder, ¿no? Sí, no hay un poco de esto en algunos cambios de qibla, tal como le he dicho incluso en Marrakech. Pero en el caso de Córdoba, concretamente, el problema es que no tenemos la iglesia de San Vicente. Sí, ya, bueno, pero se resiste bastante en aparecer.